La WWE ha sido testigo de numerosas polémicas y tragedias, pero ninguna ha conmocionado tanto a la industria como los sucesos de junio de 2007. Chris Benoit, que en aquel momento era considerado uno de los luchadores técnicos más talentosos y disciplinados, empañó su legado en el transcurso de un fin de semana al acabar con la vida de su mujer, Nancy, su hijo de 7 años, Daniel, y, en última instancia, con la suya propia. Lo que hace que esta tragedia sea aún más inquietante es la constatación de que no estuvo exenta de advertencias. Las señales de los problemas de Benoit, tanto mentales como físicos, eran evidentes mucho antes de aquel fatídico fin de semana. Años de lesiones no tratadas y de comportamiento errático dibujaban el inquietante panorama de un hombre en crisis. Incluso 17 años después de la tragedia, la pregunta sigue siendo inquietante. ¿Podría haberse evitado esta tragedia? ¿Y cómo un veterano de guerra antaño respetado cayó en semejante espiral de horror? Christopher Michael Benoit nació el 21 de mayo de 1967 en Montreal, Quebec, Canadá, pero pasó la mayor parte de sus últimos años en Alberta. Desde muy joven, Benoit sintió fascinación por la lucha libre profesional y ya a los 12 años idolatraba a leyendas como Bret Hart y Dynamite Kid. Como creció en Canadá, su amor por la lucha libre se vio alimentado por la Stampede Wrestling, que dirigía nada menos que el legendario Stu Hart. A los 18 años, Benoit empezó a entrenarse en la famosa Mazmorra Hart. Aunque a primera vista pudiera parecer una oportunidad emocionante, la mazmorra era famosa por sus agotadoras e implacables sesiones de entrenamiento. Fue allí donde Benoit desarrolló una disciplina inigualable y empezó a perfeccionar su estilo en el ring. La carrera profesional de Benoit comenzó en 50 y 42, nada menos que en Stampede Wrestling. Desde el principio, las similitudes entre Benoit y Dynamite Kid fueron evidentes, ya que Benoit adoptó muchos de sus movimientos técnicos y su famoso cabezazo en picado. Uno de los momentos culminantes de su estancia en Stampede fue un combate contra su ídolo, Dynamite Kid. Antes de retirarse y regresar a Inglaterra, Kid regaló a Benoit un par de sus botas de lucha en un clásico momento de paso de la antorcha. El talento de Benoit pronto llamó la atención de los promotores extranjeros, lo que le llevó a trabajar en New Japan Pro Wrestling, donde luchó como Pegasus Kid. La etapa de Benoit en New Japan también marcó el inicio de su estrecha amistad con Dean Malenko y Eddie Guerrero. Tras obtener reconocimiento internacional, Benoit se trasladó a Estados Unidos y se unió a Extreme Championship Wrestling. Aunque su estancia en ECW fue breve, Benoit se ganaría su apodo más infame, The Canadian Crippler, a raíz de un combate contra Sabu. Durante el combate, Benoit rompió accidentalmente el cuello de Sabu, causándole daños importantes en la médula espinal y el sistema nervioso. Tras su paso por ECW, Benoit dio el salto a WCW en 1995, donde su carrera comenzó a despegar. Se unió a la división Cruiserweight y se enfrentó a luchadores de la talla de Eddie Guerrero, Rey Mysterio y Chris Jericho. Más tarde, Benoit se convirtió en un miembro clave de la prestigiosa cuadra Four Horsemen, junto a Ric Flair, Arn Anderson y Brian Pillman. Pero quizás el capítulo más infame de la carrera de Benoit en la WCW se produjo durante su enfrentamiento con Kevin Sullivan en 1997. Sullivan, que no solo era el rival de Benoit en la pantalla, sino también uno de los bookers de la WCW, organizó una historia en la que Benoit comenzaría un romance con Nancy, la esposa de Sullivan, en la vida real. Dada su vida familiar, al principio parecía improbable que surgiera algo entre Benoit y Nancy, pero la intención de Sullivan era que la relación pareciera lo más real posible. Insistió en que Chris y Nancy viajaran juntos, compartieran comidas, se alojaran en los mismos hoteles e incluso se cogieran de la mano en público. Pasar tanto tiempo juntos hizo que Benoit y Nancy desarrollaran sentimientos genuinos el uno por el otro, y la situación se agravó cuando Nancy dejó a Sullivan por Chris y oficializó su relación con Benoit. Mientras tanto, Benoit y Sullivan debían seguir trabajando juntos en el ring a pesar del profundo odio que sentían el uno por el otro. Su enemistad culminó en Bash at the Beach en 1997, donde Benoit derrotó a Sullivan en un combate de retirada. A pesar de que Kevin no guardaba ningún resentimiento personal hacia Chris Benoit después de su disputa, Benoit seguía profundamente insatisfecho con su posición en la WCW. En una empresa dominada por figuras de la talla de Hulk Hogan,
Kevin Nash y Goldberg, había poco espacio para que alguien de la talla de Benoit alcanzara el estatus de main event. Esta sensación de infelicidad era compartida por sus amigos Eddie Guerrero y Dean Malenko, que también se sentían limitados por la WCW. La situación se complicó aún más para Benoit cuando Sullivan fue ascendido a jefe de reservas en 2000, incluso después de ganar el Campeonato Mundial de los Pesos Pesados de la WCW. La victoria seguía pareciéndole vacía a The Canadian Crippler, que sabía que su futuro en la WCW era insostenible bajo la dirección de Sullivan. Por ello, solo un día después de ganar el título de la WCW, Benoit, junto con Eddie Guerrero, Dean Malenko y Perry Saturn, solicitaron su salida de la WCW. En poco tiempo, los 4 hombres dieron el salto a la WWE, debutando como The Radicals en el episodio Raw is War del 31 de enero de 2000. A los pocos meses de su debut, Benoit ganó el campeonato intercontinental. En los años siguientes, continuó construyendo un impresionante currículum, ganando múltiples campeonatos intercontinentales de Estados Unidos y por equipos. La carrera de Benoit alcanzó su punto álgido en 2004, cuando ganó el Royal Rumble de ese año y se hizo con el Campeonato Mundial de los Pesos Pesados al derrotar a Triple H y Shawn Michaels en uno de los combates de triple amenaza más importantes de la historia de la empresa. No fue una mera victoria, fue la culminación de casi 2 décadas de incansable dedicación y duras batallas. Benoit por fin estaba en la cima. Su victoria fue aún más emotiva al celebrarla junto a su mejor amigo, Eddie Guerrero, que era el campeón de la WWE en ese momento. La icónica imagen de los dos, con lágrimas en los ojos mientras sostenían en alto sus campeonatos, sigue siendo uno de los momentos más emotivos de la historia de la lucha libre. Trágicamente, pocos años después, la alegría de aquella noche se vería ensombrecida por una serie de acontecimientos que culminaron en uno de los capítulos más oscuros de la historia de la WWE. En los años siguientes a su victoria en WrestleMania 20, la vida de Chris Benoit empezó a desmoronarse. Su extenuante estilo en el ring, que le había granjeado el respeto de todos sus compañeros, también infligió daños irreparables en su cuerpo y su mente. Su dedicación a la lucha libre durante los últimos 19 años fue a menudo a costa de su bienestar, ya que sufría lesiones sin buscar la atención médica adecuada. Las cosas empeoraron cuando Eddie Guerrero, el mejor amigo de Chris, falleció repentinamente en noviembre de 2005. El fallecimiento del Latino Hit fue un duro golpe para muchos en la industria de la lucha libre, pero ninguno pareció más profundamente afectado que Benoit. En el espectáculo de homenaje a Eddie, el tranquilo y reservado Benoit parecía totalmente destrozado. Chris Jericho, en su podcast Talk is Jericho, recordaba vívidamente cómo consoló a Benoit con un abrazo en el funeral de Guerrero, describiéndolo como el abrazo más desesperado y triste de me aferro a la vida que jamás hayas podido recibir. En Dark Side of the Ring, la hermana de Nancy Benoit, Sandra, reveló que la esposa de Chris, Nancy, había confiado a Vicky Guerrero que el fallecimiento de Eddie le estaba afectando realmente de muchas maneras. Benoit, que siempre había sido reservado y estoico, empezó a aislarse, alejándose tanto del ojo público como de sus relaciones personales. Sandra también explicó que Benoit pasaba meses sin hablar con su familia y que empezó a escribir un diario para tratar de superar su depresión. El fallecimiento de Eddie tuvo un impacto tan profundo en Benoit que, por primera vez en su carrera, se planteó abandonar la WWE. La hermana de Nancy, Sandra Tofoloni, reveló que Benoit consideró brevemente la idea de abrir una escuela de lucha libre en Atlanta. Sin embargo, la idea de seguir adelante le aterrorizaba, ya que la lucha libre era toda su identidad y seguía trabajando para superar su dolor. En 2007, Benoit tenía 40 años y era un veterano que llevaba casi 2 décadas en el mundo de la lucha libre. Su experiencia y reputación le convertían en el candidato perfecto para la versión de SW de la WWE. En junio de 2007, Benoit fue reclutado por SW y se enfrentaría a CM Punk por el campeonato de SW vacante en el pay-per-view Vengeance, Night of Champions. Sin embargo, en los días previos al evento, Benoit comenzó a cancelar varias apariciones programadas, incluyendo un house show
y finalmente no se presentó al pay-per-view, citando una emergencia familiar. Era muy poco habitual que Chris faltara a un show sin dar explicaciones. Para empeorar las cosas, nadie había podido ponerse en contacto con él durante más de 24 horas. Por la tarde, los funcionarios de la WWE se pusieron en contacto con la policía de Fayetteville, Georgia, solicitando un control de bienestar en la casa de Benoit. Cuando los oficiales llegaron a la residencia de Benoit, hicieron un descubrimiento horrible. En el interior de la casa encontraron los cadáveres de Chris Benoit, su esposa Nancy y su hijo Daniel, de 7 años. Los detalles eran escalofriantes. Nancy había sido atada y estrangulada, con lesiones que sugerían una lucha violenta. Daniel fue encontrado en su dormitorio, asfixiado mientras dormía. Chris fue descubierto en el gimnasio del sótano, habiéndose ahorcado con una máquina de pesas. Se colocó una Biblia cerca de cada uno de los cadáveres. Cuando los directivos de la WWE fueron informados de las muertes el lunes por la tarde, cancelaron inmediatamente el próximo Monday Night Raw y, en su lugar, la WWE emitió un programa de homenaje de 3 horas en Raw esa noche, celebrando la vida y la carrera de Benoit. Compañeros luchadores compartieron sinceros recuerdos de Chris, hablando muy bien de su profesionalidad y amor por la lucha libre. Sin embargo, mientras se emitía el homenaje, las autoridades confirmaron que Chris Benoit era el principal sospechoso de las muertes de Nancy y Daniel. La WWE, que desconocía todos los detalles durante la emisión del homenaje, cambió rápidamente su postura al día siguiente. Empezaron a eliminar todas las menciones a Benoit de su programación, su sitio web y su catálogo de productos. Al conocerse la noticia de la muerte de la familia Benoit el 25 de junio, WWE fue informada de la tragedia. El momento no podía haber sido más surrealista, ya que el funeral de Vince McMahon estaba programado para esa noche, tras la explosión de una limusina unas semanas antes. En su lugar, la empresa emitió un programa de homenaje a su antiguo campeón del mundo de los pesos pesados, celebrando su carrera y su vida. Sin embargo, mientras la WWE le rendía homenaje en directo, la escalofriante realidad empezaba a revelarse. Los investigadores estaban reconstruyendo la espantosa escena de la casa de Benoit, y las sospechas se dirigían rápidamente hacia el propio Chris. La secuencia de los hechos comenzó la noche del viernes 22 de junio de 2007, cuando Chris mató a su mujer, Nancy. A la mañana siguiente, el 23 de junio, Chris habría drogado a Daniel con Xanax antes de asfixiar a su propio hijo. El 24 de junio, Benoit llevó a cabo el acto final al ahorcarse en el gimnasio del sótano de la familia. Las sospechas se consolidaron cuando las pruebas revelaron que Chris había estado en contacto con varias personas durante ese fin de semana. Tras la muerte de su esposa Nancy, el viernes 22 de junio, Benoit se puso en contacto con su vecino de al lado y también habló por teléfono con su amigo íntimo, Chavo Guerrero. Cuando empezaron a salir a la luz los sombríos detalles del doble asesinato-suicidio, la WWE tomó una decisión abrupta, pero permanente. La empresa se apresuró a borrar todas las menciones a Benoit de su sitio web, programación y archivos. Sus productos fueron retirados de las estanterías y su nombre se convirtió en tabú en el mundo de la lucha libre. La conmoción y el dolor iniciales entre los aficionados y los luchadores se convirtieron en incredulidad y horror ante lo impensable. El frenesí mediático que siguió fue intenso, con la WWE en el centro de una tormenta de fuego. Se encontraron esteroides en la casa de Benoit, lo que llevó a una especulación desenfrenada sobre la rabia causada por los esteroides como posible factor de la tragedia. Para una empresa que llevaba tiempo siendo criticada por su falta de supervisión de la salud y el bienestar de los luchadores, fue una llamada de atención. Décadas de muertes prematuras habían asolado la industria, pero la tragedia de Benoit obligó a la WWE a enfrentarse a sus prácticas como nunca antes lo había hecho. A raíz de la tragedia, la WWE puso en marcha medidas más estrictas en el marco de su política de bienestar, haciendo hincapié en los controles periódicos de drogas, los exámenes cardiovasculares y los programas de rehabilitación para los luchadores que luchan contra el abuso de sustancias. Sin embargo, es importante señalar que la política de bienestar de la WWE ya estaba en vigor tras la muerte de Eddie Guerrero en 2005. El hecho de que, al parecer,
Benoit siguiera consumiendo esteroides, aunque de forma inconsistente, reveló fallos flagrantes en la aplicación de la política en aquel momento. En 2008, WWE introdujo la era PG, una medida que cambió drásticamente el producto de la empresa. Limitaron la sangre en los combates, prohibieron los golpes de silla en la cabeza y redujeron la violencia general de su programación. Estos cambios se debieron en parte a la creciente presión de los anunciantes, los padres y los críticos que analizan la gestión de la WWE, de la seguridad y el bienestar de los talentos, para una tragedia que obligó a la WWE a cambiar fundamentalmente su enfoque de la seguridad y el bienestar de los luchadores. No se podían ignorar los signos evidentes que habían estado presentes todo el tiempo. En retrospectiva, incluso después de 17 años, los detalles exactos de ese fatídico fin de semana de junio de 2007 siguen estando envueltos en el misterio y la especulación. Aunque se han propuesto innumerables teorías y escenarios, una explicación es que el viernes 22 de junio, Chris Benoit y su esposa Nancy probablemente tuvieron una discusión que se convirtió en un ataque de ira, durante el cual Chris la asesinó. El estado y la ubicación del cuerpo de Nancy sugieren una lucha, lo que da peso a esta teoría. Esta idea se hace más plausible si se tiene en cuenta el historial de violencia doméstica de Chris y Nancy. En mayo de 2003, Nancy solicitó el divorcio, alegando tratos crueles y describiendo el matrimonio como irrevocablemente roto. También solicitó una orden de protección temporal para impedir que Chris se pusiera en contacto con ella o con su hijo Daniel. Afirmaba que Chris solía tener ataques de ira incontrolables, a menudo por cuestiones sin importancia. A pesar de estas señales de alarma, la pareja se reconcilió y Nancy retiró la demanda de divorcio ese mismo año. Sin embargo, es probable que los problemas subyacentes en su relación siguieran sin resolverse durante años. Aparte de su problemático matrimonio, quizá el factor que más contribuyó a los trágicos sucesos de junio de 2007 fue el deterioro de la salud mental y física de Chris Benoit, su incansable dedicación a la lucha libre profesional implacable. Su característico cabezazo en picado le exponía a repetidos traumatismos craneales, mientras que los golpes de silla en la cabeza sin protección eran habituales en sus combates. Lamentablemente, durante los años 80, 90 y principios de la década de 2000, los luchadores solían recibir golpes de silla en la cabeza sin protección y los protocolos de conmoción cerebral eran prácticamente inexistentes. Tomarse un descanso para recuperarse de una conmoción cerebral era raro, ya que el agotador calendario de la industria priorizaba la resistencia sobre el bienestar. El propio Benoit admitió a sus amigos que había sufrido más conmociones cerebrales de las que podía contar, según informa ABC News. Además, Chris era inquebrantable en su compromiso con la perfección en el ring, y a menudo hacía todo lo posible por castigarse incluso por los errores más leves. En su podcast, Chris Jericho relató un extraño incidente de su época en New Japan Pro Wrestling. Durante un combate, Jericho cometió un pequeño error al lanzar una patada giratoria sobre Benoit, tan suave que el público prácticamente no lo notó. Después del combate, Jericho encontró a Benoit haciendo 500 sentadillas como forma de autocastigo. Benoit le dijo: «Sabes, nunca debí haberme tirado. Fue muy poco profesional por mi parte. Un error de novato. Tenía que hacerlo». En 1995 estaba inconsolable. Según el libro Ring of Hell, después del accidente, encontraron a Benoit escondido en un armario entre bastidores, meciéndose de un lado a otro y llorando desconsoladamente. Paul Heyman tuvo que sacarle físicamente del armario y convencerle de que acompañara a Sabu al hospital para que se calmara. Tras la muerte de Benoit, su padre, Michael Benoit, entregó el cerebro de su hijo al Dr. Julian Bales del Sports Legacy Institute para que lo analizara. El Dr. Bales realizó un estudio en profundidad del cerebro de Benoit. Los resultados fueron sorprendentes. El Dr. Bales reveló que, en el momento de su muerte, el cerebro de Chris Benoit presentaba daños comparables a los de un paciente de 80 años con Alzheimer avanzado. En declaraciones a ABC News, declaró: «El cerebro de Chris estaba muy dañado. Es algo que nunca se debería ver en una persona de 40 años». El estudio también confirmó que Benoit padecía encefalopatía traumática crónica,
más conocida como CTE por sus siglas en inglés, que se sabe que provoca síntomas como pérdida de memoria, depresión, cambios de humor, alteraciones del juicio y comportamiento impulsivo. Si los amigos, la familia o los compañeros de Chris Benoit hubieran insistido en que se sometiera a exámenes médicos exhaustivos, se habrían descubierto los daños cerebrales. Con un diagnóstico y un tratamiento adecuados y un descanso de la lucha libre, Benoit podría haber recibido la ayuda que necesitaba desesperadamente. A lo largo de su carrera, el consumo de esteroides por parte de Benoit fue una realidad constante y preocupante. Incluso después de que la WWE introdujera su política de bienestar en 2005, tras la muerte de Eddie Guerrero, la dependencia de Benoit de estas sustancias continuó y, aunque intentó dejar los esteroides en 2006, los síntomas de abstinencia resultaron demasiado abrumadores, lo que le llevó a volver a consumirlos. De hecho, en las semanas previas a la tragedia, Nancy Benoit se enfrentó a Chris en un mensaje de texto, afirmando: "No voy a aceptar esta montaña rusa de abuso emocional inducida por los esteroides. Ignorar el problema o huir no va a ayudar sobre todo esto. Deja las cosas. Probablemente no soy el único que puede verlo, y ambos sabemos que el programa de bienestar es una broma". Además de los esteroides, Benoit dependía en gran medida de los analgésicos para controlar las debilitantes lesiones que acumuló a lo largo de sus casi 2 décadas de carrera. Aunque hoy en día la WWE suspende a cualquier luchador que utilice incluso medicamentos menores no aprobados por los médicos oficiales de la empresa, el entorno era muy diferente en aquel entonces. Si la WWE hubiera sido más estricta en aquel momento, controlando y abordando activamente el abuso de sustancias y los problemas de comportamiento con una aplicación coherente, tal vez la trayectoria de la vida de Benoit podría haber cambiado. Otro indicio significativo de que algo iba gravemente mal en Chris fue su creciente paranoia en los meses previos a la tragedia. Sus amigos recuerdan que Benoit empezó a obsesionarse con peligros potenciales como el secuestro de niños. Empezó a alterar sus rutinas diarias, convencido de que le seguían. Tomaba rutas distintas para ir al gimnasio cada día y variaba sus trayectos desde el aeropuerto a casa. Además, cambiaba de vehículo con frecuencia, creyendo que así sería más difícil que alguien siguiera sus movimientos. En casa, controlaba obsesivamente el sistema de seguridad familiar y vigilaba su entorno. En respuesta a estos peligros, la familia Benoit se trasladó a Fayetteville, Georgia. La nueva casa estaba en un barrio tranquilo con un bajo índice de delincuencia y contaba con medidas de seguridad adicionales, como 2 grandes perros guardianes de raza pastor alemán. Con todas estas medidas que tomó Chris, la pregunta sigue siendo: ¿podría haberse evitado la tragedia si se hubieran tomado más en serio estas señales de advertencia? Las señales de advertencia eran numerosas y preocupantes. El historial de conmociones cerebrales de Benoit y su posterior diagnóstico de ETC revelaban el devastador efecto que su carrera como luchador había tenido en su cerebro. Su salud mental se vio aún más comprometida por su profunda depresión e inestabilidad emocional, exacerbadas por el dolor crónico y una excesiva dependencia de los esteroides y analgésicos. Esta combinación de factores creó una situación volátil que su creciente paranoia no hizo sino empeorar. Su relación con Nancy también era turbulenta. A pesar de los momentos de reconciliación, su historial de violencia doméstica y la solicitud de divorcio de ella años antes dibujaban un matrimonio en crisis. Las súplicas de Nancy para que Chris buscara ayuda quedaron sin respuesta. Aunque la tragedia de la familia Benoit provocó cambios radicales en la WWE, incluidas políticas de bienestar más estrictas, llegó demasiado tarde para salvar a Nancy y a Daniel. La WWE ha evitado desde entonces una tragedia de esta magnitud, pero los últimos días de Benoit son un triste recordatorio de lo que puede ocurrir cuando se ignoran las señales de advertencia. Por muy célebre que fuera Benoit, sus logros se han visto ensombrecidos para siempre por el último fin de semana de su vida. Déjanos tu opinión en la sección de comentarios y, antes de irte, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.